presentes en 48 países diferentes Et nous avons le souhait, bien évidemment, d'ouvrir constamment de nouveaux pays. y queremos abrir de una forma regular, constante, otros países. Quand j'étais contacté par le président de l'entreprise, Leonid Morgunov, qui est un ami, Cuando yo fui contactado por el presidente de Greenway Global, que es un amigo, on a décidé ensemble de créer Greenway Global de façon à pouvoir développer le monde entier. hemos tomado la decisión juntos de crear Greenway Global para poder desarrollar todo el mundo, todos sus Donc, países. aujourd'hui, vous êtes les pionniers, vous êtes les premiers à démarrer cette aventure dans le Mexique et l'Amérique du Sud, Entonces, et al les día de États-Unis. hoy, ustedes son como los pioneros en sus mercados, a desarrollar los mercados también de México, también de Estados Unidos, pero de Chile, de Perú, de todos estos países. Nous, notre souhait, c'est de créer une Colombia. nation Greenway. Nuestro sueño a nosotros es de crear una nación de Greenway. Une nation dans laquelle on ne parle pas de pays, on ne parle pas de culture, on ne parle pas de religion, de couleur, on parle simplement d'une nation. Una nación en aquella no se habla de país, de religión, de color, de diferencias, sino de una nación, de una comunidad. Parce que pour nous, le plus important, c'est les valeurs, c'est pas les produits, c'est notre mission et la valeur de notre mission. Porque para nosotros lo más importante son los valores y nuestra misión de hacer respetar esos valores. Greenway Global, les produits, le plan de commission, etc., c'est simplement un outil, c'est simplement un véhicule. El plan de compensación, los productos son solamente una herramienta, un vehículo para ustedes. Mais le plus important, c'est ce que nous voulons réaliser à travers le monde. Pero lo más importante es lo que queremos hacer en todo el mundo. Nous, ce que l'on veut, les valeurs que l'on porte, c'est bien évidemment la mission écologique, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur l'écologie à l'heure actuelle, malheureusement. Nosotros, los valores que traemos y que para nosotros son muy importantes, pero también para todo el mundo, es esta misión de ecología. Et nous voulons également apporter du travail à tout le monde. Y también queremos traer trabajo a cada uno, a cada Il y a des persona. crises économiques, diplomatiques, partout dans le monde en ce moment, que ce soit au Hay Mexique, en crisis, France, aux hay, États-Unis, partout. hay crisis en todo el mundo al día de hoy, que sea crisis económicas, políticas. En Francia ahora mismo tenemos crisis también. Et en fait, je pense que notre métier et Greenway Global, on a la possibilité d'apporter des solutions à ces crises. Yo creo y estoy seguro que con Greenway Global tenemos la posibilidad de traer soluciones a crisis. Parce que si on apporte du travail à tout le monde, si on apporte de l'aide à tout le monde, si on apporte de l'amour à tout le monde, le monde ne serait pas dans cet état-là. Porque si podemos traer a cada uno apoyo, ayuda, trabajo o también valores y amor, no vamos a dejar el mundo como es ahora mismo. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Maria Cristina. Elle a dit un mot qui était très important pour moi. Y me gustó mucho también lo que dijo María Cristina. Ella dijo una palabra muy importante para mí. C'est le mot famille. Es la palabra familia. Et le mot aide. Y la palabra ayuda. Ok, donc parce que c'est exactement notre ADN. Porque es exactamente nuestra ADN, DNA, no sé cómo se dice en español, nuestro corazón, lo que queremos hacer. Parce que ce monde peut devenir meilleur si nous, on participe à ça. Et on peut le faire, c'est facile. Porque este mundo puede ser mejor si nosotros participamos a mejorar el mundo. Et moi, je veux vraiment changer le monde. Y a mí me gustaría, y yo quiero cambiar este mundo. Et les gens me traitent de fou. La gente dice que soy loco. Mais moi, ils m'ont traité de fou depuis très longtemps.
pero hace años que la gente piensa que estoy un loco. Et oui, je suis fou. Je suis content et heureux et fier de le dire. Yo soy loco y orgulloso de poder decirlo. Parce que si d'être fou, ça veut dire faire les choses différemment, aider les gens à travers le monde et faire en sorte que chacun se sente mieux, bah oui, je suis fou. Porque si estar loco significa poder cambiar cosas, poder ayudar personas a través del mundo, sí, entonces estoy loco. Et si le fait de croire que c'est possible, ça veut dire que je suis fou, oui, je suis fou parce que je crois que c'est possible. Y si el hecho de creer que los cambios son posibles, si esto significa estar loco, entonces sí, estoy loco. Et moi, j'ai besoin d'avoir Porque des fous, j'ai besoin d'avoir d'autres fous autour de moi pour réussir. y necesito tener otros locos conmigo para poder tener éxito. Ah, tenemos J'ai uno. j'ai changé des millions de vies dans ma vie, des millions de En, vies. Et je en dis mi bien des vida, millions. en mi vida ya he cambiado millones de vidas. Ça Y fait lo plus de puedo 30 decir. ans que je fais ce métier. J'ai créé ma première société il y a 30 ans en Russie. Hace más de 30 años que yo hago este negocio. Yo he hecho mi primera empresa hace 30 años en Rusia. Et je reçois encore des gens, des messages de gens d'il y a 30 ans qui me remercient parce qu'ils ont pu envoyer les enfants à l'école, parce qu'ils ont pu soigner leurs parents, parce que, en fait, on fait le plus beau métier du monde. Y al día de hoy yo tengo mensajes de personas que me dan las gracias por la ayuda, por la posibilidad para ellos de poder enviar los niños a la escuela o de ayudar los papás más como mayores y todas estas cosas que han podido hacer gracias a nuestro negocio. Y yo digo que es el negocio lo más maravilloso del mundo. Franchement, je pense que si on fait ce métier avec le vrai but, on peut réussir. Y pienso que si hacemos este negocio con una meta, una verdadera meta, una meta real, podemos tener éxito. Je vous parlais tout à l'heure des produits. On a une gamme de produits. Aujourd'hui, on a presque 700 produits disponibles au catalogue, tous écologiques. Yo hablé antes de los productos y ya tenemos en el catálogo, en nuestro catálogo, como cerca de 700 productos, todos ecológicos. Et ce sont des produits que les gens utilisent tous les jours. Ce pas des produits où il faut s'endetter pour pouvoir les acheter. Son productos que se utilizan cada día. Una familia utiliza cada uno más o menos cada día. No hay que comprar esto e endeudarse con estas compras. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de donner aux gens la possibilité d'acheter les produits plutôt que de les acheter en magasin. Ils les achètent chez nous et ils les achètent moins cher. Lo que hacemos hoy, nuestra meta, es de poder ofrecer a cada uno la posibilidad de comprar productos de necesidad que en vez de comprarlo en el supermercado, lo van a comprar en la página web y menos caro y de mejor calidad. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on adapte les produits et les prix au marché dans lequel on va. Y también lo que hacemos es, lo que queremos hacer es ajustar los precios de productos según los mercados donde vamos. Parce qu'on sait pertinemment que le niveau de vie n'est pas le même au Mexique, en Russie, en France, aux États-Unis, et qu'il faut s'adapter à chaque culture et à chaque personne. Porque sabemos que el nivel de vida según los países no es lo mismo, que no es lo mismo, por ejemplo, en Rusia, que en Francia, que en Estados Unidos, que puede ser en Colombia, y tenemos que ajustar también según las culturas, porque las culturas también son muy diferentes. Quand on a ouvert le Mexique, par exemple, on nous a dit il faut absolument du café. Cuando hemos tomado la decisión de abrir el mercado mexicano, hay personas que nos dijeron que necesitamos tener café. Et on a créé du café spécifiquement pour le marché sud-américain. Hemos creado cafés especialmente para el mercado de México. C'est facile pour nous parce qu'on a nos propres usines, donc on fabrique, nous, les produits. On n'achète pas, on fabrique. Y esto para nosotros no es tan complicado porque tenemos nuestras propias fábricas. Donc, on peut adapter chaque chose au pays dans lequel on travaille.
Por eso podemos ajustar cada cosa según el país donde trabajamos. Je crois que le fait qu'on ait un plan de compensation, c'est un plan de compensation qui rémunère également tout le monde. Y también quiero comentar para el plan de compensación que tenemos, que es un plan que puede pagar a cada uno a cada nivel. Parce que le plan de rémunération, c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre, c'est quelque chose qui doit être simple. Para mí, un plan de compensación es algo que cada uno puede entender, que puede tener como una sencillez para que cada uno lo pueda entender. Parce que quand un plan de rémunération est trop compliqué, ça devient un système financier et ce n'est pas notre métier. Cuando un plan de compensación se vuelve muy complicado, se transforma en un sistema financiero. Y esto no es nuestro trabajo. Moi, je me souviens de la première société que j'ai créée il y a 30 ans. C'est ma petite fille qui, à l'époque, avait 5 ans, qui a présenté le plan de rémunération sur scène. Elle avait 5 ans. Yo me acuerdo en una de mis primeras empresas, es mi hija, que a este momento tenía 5 años, ella presentó el plan de compensación solo con sus manos, con sus dedos. Et c'est ça la beauté, c'est qu'un enfant de 5 ans doit pouvoir expliquer un plan de rémunération parce qu'il est important que tous les gens dans la rue comprennent ce plan de rémunération. Es muy importante que cada uno, una persona que empieza, pueda entender los primeros pasos de un plan de compensación. Parce que qu'un leader comprenne, c'est normal, mais la masse doit pouvoir travailler. Et la masse, c'est les gens qui sont dans la rue. Un líder debe entender, seguro, cierto, porque un líder conoce un plan de compensación, sabe cómo funciona, pero la gente que empieza tiene que saber los primeros pasos. Nous, également, on a des équipes, ça fait partie de nos valeurs, on a des personnes, parce qu'en fait, en finalité, le plus important, c'est l'être humain, c'est la personne. Trabajamos también con equipos de personas que son muy comprometidas porque a la finalidad de nuestro negocio son las personas. Et les gens qui travaillent avec moi, s'ils n'ont pas cette valeur d'avoir, de vouloir aider l'être humain, ce serait compliqué. Las personas que trabajan conmigo, si no tienen este valor de querer ayudar al ser humano, vamos a tener relaciones muy complicadas porque para mí el ser humano es el centro de todo. Nous, on met l'humain avant toute chose. Ponemos el ser humano antes de todo. Okay. Et comme je vous l'ai dit, la société, les produits, tout ça, c'est un véhicule qui permet d'achever notre mission, c'est-à-dire d'aider les gens dans le monde entier et de créer cette nation Greenway. Como lo comenté, los productos, el plan de compensación son herramientas para ustedes para poder ayudar a la gente, para poder crear a esta nación de Greenway Global en el mundo. Et je cherche, moi, justement, des fous pour pouvoir faire cette mission-là avec moi dans le monde entier et notamment à Mexico, dans l'Amérique du Sud. Y lo que busco yo es otros locos para desarrollar esta empresa en todo el mundo, en México, en América del Sur, en todas las partes. Et quand je fais un événement où il y a 6 000, 7 000 personnes et que les gens sont tous avec le sourire, ils dansent, ils sont heureux, etc., pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Y cuando estoy en un evento donde hay 6,000 personas y que veo a personas con sonrisas, con personas muy felices, esto es para mí el regalo más bonito que puedo recibir. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire rapidement. Es un poco lo que quería comentarles. Et j'ai discuté un peu avec Isabelle avant cet appel. Y antes de esta llamada he hablado con Isabel. Et je voudrais venir au Mexique, vous me direz quand. Y a mí me gustaría hacer un viaje a México. No sé cuándo, pero me gustaría. Et si vous mettez 500 personnes, 300 personnes, 400 personnes dans une salle, à ce moment-là, je viens et on fait un meeting ensemble et on fait la fête ensemble. Y si podemos reunir 400 personas, 500 personas en un evento, yo puedo viajar y vamos a hacer una fiesta juntos. On va faire un événement, un tour international.
Vamos a organizar una gira internacional. Je vais rencontrer la nation Greenway un petit peu partout dans le monde. Yo quiero ir yo mismo a encontrar la nación Greenway en todo el mundo donde trabajamos. Ok, En on los va le faire en países Europe, donde on va le faire au trabajamos. Vietnam, on va le faire au Mexique, et je pense que on va essayer de faire ça ou au début de l'été, ou à la fin de l'été, ou pendant l'été. Y vamos a hacerlo, yo voy a ir y hacerlo en Vietnam, en Europa, y también yo quiero hacerlo en México. Y nos tenemos fechas, vamos a hacerlo también en Marruecos. Sería en el verano o al fin de verano, inicio de como septiembre. Mais pour le Mexique, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez me dire si vous voulez que je vienne ou pas, et si vous avez beaucoup de gens qui peuvent participer à cet événement. Pero para México, por ejemplo, son ustedes que me pueden decir, si quieren que viajo a México, y si ustedes tienen gente y cuándo para poder hacer este evento. Ok. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Entonces, no sé si ustedes tienen preguntas, estoy dispuesto a contestar a todo. México voy contigo, ¿eh? Voilà. Il veut être invité avec toi à Mexico, à aller au Mexique avec toi. Pas de problème. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Preguntas, amigos. Yo tengo algo, antes de nada, Dani. No, pero ahora serio. Jesús is making a little presentation in video for YouTube, for her channel, and he told me if you can, one moment, record a little, ¿cómo se dice mensaje en inglés? Message. ¿Puedes hablar en español, Juana? Sí, bueno, message. ¿Hablas español? Sí, message from, hola, soy Dani Larroc, vicepresidente y copropietario de Greenway Global. Apoyamos mucho a Jesús en su crecimiento por Latinoamérica, y solo quería darle mi apoyo. Es un mensaje muy cortito para que él lo pueda incluir en su vídeo de presentación. Ok. Tu vois avec Amel, you see with Amel, and I can organize that very quickly. Merci beaucoup. Sin problema, Dani. Juan va a ver con Amel y Dani va a recordar a grabar esta video para ti, Jesús, lo antes posible. Merci beaucoup, monsieur. Mon plaisir. Mucho gusto. Ok, equipo, llegó el momento, hablen ahora o callen para siempre. Así que creo que no van a tener una oportunidad mejor. Si hay alguna pregunta, por favor, pues para hacerlo de manera ordenada, creo que sería bueno que levantasen ahí la manita en el icono y pues se les va a ir dando paso. Y si no hay preguntas, porque pues todos somos muy inteligentes, pues entonces, pues sí me gustaría, terminando esto, poder tener una reunión con ustedes, porque, o sea, ya necesitamos 400 personas en el evento en México, porque ya tenemos que traer a Dani a México. Exacto. ¿Okay? Entonces, yo pienso, Jesús, que Mérida sería la ciudad que puede ser lo mejor. Puede ser, lo que pasa es que todo depende de cómo se distribuya la organización, porque si se distribuye en nivel general de México, los que vivan en Baja California, en Tijuana, en el norte, pues es mucha la distancia que tienen que recoger, porque en Mérida estamos al sur, al sureste. Entonces en este caso pues sería algo un poco más centralizado para que, pues bueno, más fácil, todos, más fácil, sí. Sí, que fuese equitativo, ¿no? Moi, je vais vous laisser avec Isabelle, parce que je vois. Oui, il y a des questions sur les questions des produits, des étiquettes. Donc moi, je ne vais pas. No, hay una pregunta sobre las etiquetas. No es, yo voy a contestar que sí, que estamos trabajando sobre esto, pero esto lo tenemos que ver con Oscar, mejor que con Dani y con Aurora directamente, pero sí, están trabajando sobre eso. Yo veo que Marisol tiene una pregunta, Marisol de Arizona. Sí, muchas gracias.
Bueno, son 3 preguntas. Una es si está en Estados Unidos y hace cuánto. Si aquí en Estados Unidos se hacen reuniones, hay bodega y si la compañía tiene sistema educativo. Alors, oui, Gracias. la compagnie a un système, une académie. Si la empresa tiene un sistema, una academia, Et si on fait un meeting à Mexico, ou même on peut le faire aussi aux États-Unis, on peut faire le lendemain des trainings. y si hacemos un evento en México, podemos pensar también en Estados Unidos y hacer un entrenamiento también de capacitación. Ok, donc maintenant faire un événement aux États-Unis, on peut le faire à partir du moment où on a 200, 300, Pero 400 también personnes dans une salle. un evento en Estados Unidos necesitamos tener gente y con mínimo 200 personas. Mais les Ok. questions, donc, yo puedo contestar las preguntas de Marisol. Elle demande depuis quand on est ouvert aux États-Unis, si estamos abiertos en Estados Unidos. Alors, on est ouvert, ah bah vas-y, Isabelle. Non, vas-y, je te prie. On est aux États-Unis, on est ouvert depuis 1 an à peu près, 1 an et demi. Estamos abiertos en Estados Unidos desde un año y medio. Ok, mais on n'a pas vraiment développé parce qu'on n'était pas prêt. Pero a este tiempo no fuimos muy listos y para el mercado americano y no hemos desarrollado mucho. Estamos Et empezando. on a ouvert les États-Unis quand le conflit entre l'Ukraine et la Russie a démarré, et donc avec les États-Unis, c'était un petit peu compliqué. Y hemos abierto Estados Unidos como 2 semanas después del inicio del conflicto en Rusia con Ucrania. Y Okay, donc c'était un peu compliqué avec les États-Unis et la Russie. Como se involucraron los Estados Unidos en este conflicto, por eso fue un poco complicado de manejar todo. Maintenant, on est prêt parce qu'on a trouvé les solutions. La société n'est plus une société russe, c'est une société française, internationale, américaine d'ailleurs. Ahora estamos listos, tenemos una sociedad americana, tenemos una sociedad internacional, oficinas en Francia, todo en Estados Unidos también. Voilà, donc on est prêt maintenant à appuyer sur l'accélérateur pour les États-Unis. Estamos listos para acelerar, ir más rápido en Estados Unidos. Yo te puedo agregar algo, Marisol, es que tenemos, y que Juan la conoce muy bien, una empleada para el servicio al cliente, que se llama Pastora García, que es en Miami, y que ella te puede contestar sobre todos los temas de Estados Unidos. Ella, que es venezolana, habla español, y te puede ayudar sobre todo lo que necesitas. Tenemos un almacén en Utah, y los productos se pueden, o que puede pasar un pedido y lo reciben en tu casa, porque todos los productos que tenemos en Estados Unidos tienen también certificación y todo está listo desde la bodega de Utah. Je vais vous laisser voir tous les détails parce que je vois qu'il y a des questions qui sont des questions techniques. Donc, Isabelle va voir ça avec vous et avec Oscar. Le voy a dejar, como yo veo que hay preguntas técnicas, le aconsejo que todo esto se puede ver mejor con Oscar y también con Isabel. Ok, et donc j'attends de vos nouvelles pour savoir si je viens aux États-Unis, si je viens au Mexique. C'est vous qui décidez. Noticias de ustedes lo antes posible para ver cuándo y si yo voy a viajar a encontrarles en México. Et aux États-Unis. Y también en Estados Unidos. Ok. Marcelino, peut-être on peut voir ce qu'il veut, non? Ok. Marcelino, una pregunta. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo soy de Bolivia. Gracias. ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, Hola, Bolivia. Sí. Bolivia, sí. En Latinoamérica, la pregunta es, señor Dani, ¿a Bolivia tienen pensado ingresar legalmente a países latinoamericanos? ¿O sí. ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar? Porque Bolivia es un buen mercado para hacer redes de mercadeo, pero con una empresa ilegal un poco complicado, ¿no? Entonces, por eso quería saber de su boca, quería saber si va a entrar o no, los requisitos, por favor. Sí.
Alors, nous, de toute façon, tous les pays que l'on veut ouvrir, on veut les ouvrir de façon légale. Y una cosa muy importante es que nosotros, cada país que queremos abrir, lo queremos hacer de forma legal. Partout. On ne va pas faire d'illégal. Maintenant, il y a une question de En timing. On todo ne el peut pas mundo. ouvrir tous les pays en même temps. Pero no se puede abrir todos los países de una vez y al mismo tiempo. Nous, on est prêts pour le faire, Estamos listos para hacer aperturas, mais on a besoin également d'avoir les leaders sur place, d'avoir les gens qui Pero- commencent et de voir que ça commence les chiffres commencent à augmenter. necesitamos líderes en cada país, necesitamos ver un crecimiento orgánico, es decir, no algo importante y nada después, un crecimiento orgánico. Necesitamos ver que algo pasa en este país. Pero Juan sabe todo esto muy bien, ¿eh? Creo que puedo hacer un comentario. ¿Cuánto de movimiento de venta en dólares para que se abra, que aperture Bolivia? Deberían de dar más importancia a Bolivia que al Perú. Bolivia vende más que Perú en redes de mercadeo. Perú es un país más grande, Bolivia es más pequeño, pero vende más que Perú en todas las empresas de multinivel. No sé por qué los dueños siempre quieren abrir primero Perú, si Bolivia vende más. Si la Bolivie fait plus, j'ouvrirai la Bolivie d'abord. Hein. C'est une question de compétition. Si Bolivia es mejor y hace mejor resultado, ok, vamos a ir a Bolivia en primero. No queremos guerras, ¿ah? ¿Puedo decir algo? Los conflictos, por ¿Puedo favor. decir algo? Claro. No, Señor boliviano, lo que hace falta para abrir Bolivia es un líder como usted que empiece a alcanzar los rangos. No es una cuestión de facturación, es una cuestión de liderazgo. Nada más. Oui, Exacto. liderazgo y Bueno, y facturación. facturación, obvio, pero si hay rango, hay facturación. Sí, es cierto. Para todas las preguntas que para los envíos en países que no son abiertos, les recomiendo de conectarse con Oscar y con Pastora. O que Juan tiene la línea directa con Pastora. Okay, Pero moi, je para suis obligé. Cuba voy a pedir también porque ya hemos hablado de esto y no tengo la respuesta, pero voy a tener la información. Moi, je vais vous laisser avec Isabelle, je suis obligé d'y aller. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre invitation. Si no hay otras preguntas, Dani tiene que irse y le da muchas gracias para su tiempo y para la Muchas gracias, Dani. Muchas gracias et on se voit très vite, j'espère, à Mexico, aux États-Unis. C'est vous qui décidez. Nos vemos en muy poco tiempo. Cuando ustedes lo deciden, organizamos esto. Aux États-Unis ou au Mexique. En Estados Unidos y en México. Ok, muchísimas gracias. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia también, estar aquí. Espero que prontito, si Dios quiere, voy a hablar ahorita ya con el equipo y espero que prontito, si Dios quiere, podamos estar disfrutando aquí de tu presencia de manera presencial. Muchísimas gracias, Dani. Y pues bueno, vamos a seguir creciendo muy fuerte acá con la empresa. Gracias. Bye, gracias, bye. Dani, Isabel, gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Gracias a todos, gracias. Por favor, equipo, nos estamos viendo. Necesito después de esto, urgentemente, tener una charla con ustedes. ¿Cómo estás de tiempo? Para, si quieres hablar tú primero o si quieres ya tú despedirte y cerrar la sala. Disculpa, yo tengo que ir a conectarme en otra llamada ahora. Ok. Porque, pero solo para decirles que es siempre un placer para mí de participar a estas llamadas y mucho gusto que ya hemos hablado muchas veces con Jesús, pero que es un placer conocer a todo este grupo. Es muy serio que Dani quiere ir a México, entonces yo sé que ustedes están preparando un primer evento y vamos a trabajar a ver lo que podemos hacer en un futuro, en algunos meses, como lo dice Dani, para reunirnos otra vez
Si ustedes necesitan cualquier capacitación, presentación, conexión, ok. Jesús tiene mi contacto, Juan, cierto, estamos en contacto cada día, entonces nos podemos conectar, podemos organizar también capacitaciones o presentación de lo que ustedes necesitan con las personas que trabajan en México o con Oscar Portillo o con también Pastora. Pienso también en las personas que no son en México, que son en Estados Unidos, o también el tema de los que quieren saber de los envíos, si no se puede pasar con el showroom de Juan. Y ya, que estamos listos, y yo con mucho gusto en contacto con cada uno cuando lo necesitan. ¿Ok? Muchísimas gracias, Isabel. De verdad, Gracias. gracias por tu tiempo. Yo sé que siempre andas a la carrera y que has hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí con nosotros. De verdad, te lo agradezco de corazón. Y espero que en ningún momento defraudarte y dar los resultados que todo esto se merece. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a cada uno. Un abrazo. Bye, Gracias, bye. Isabel. Te vemos en Gracias. Perú y Bolivia Bonjour. muy pronto. Ay, sí, me gustaría mucho. ¿Eh? Yo voy Sí, a vamos a hacer un viajar evento. toda Vamos a hacer América un evento. Latina, América del Sur, del top hasta, no sé, Oye, Isabel, con permiso, yo voy a hacer como Juan. Que Juan dice, si va Dani, voy yo, si va Isabel, voy yo. Vale, ok. De Ok. acuerdo. Un abrazo, Isabel. Gracias. Bye. Muchísimas gracias. Bye, bye, Isabel. Chao, Bueno, bye, bye, equipo, bye.